Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un gozo para mí. Soy el pastor Luis Sánchez y quiero una vez más compartir con ustedes una palabra poderosa, una palabra que ha estado en mi corazón hace un par de días atrás, y recientemente he estado escuchando a otros hermanos adoradores, intercesores, predicadores, pastores. Está escuchando este mismo lenguaje, esta misma palabra, porque cuando el Espíritu Santo quiere decir algo a nosotros, no solamente nos lo dice a nosotros, lo comparte el Espíritu Santo en todo el mundo. Y yo quiero hablar en este día, bajo el tema transicionando de una iglesia tipo Marta a una iglesia tipo María. Transicionando de una iglesia tipo Marta a una iglesia tipo María. Y quiero leerles aquí en Lucas capítulo 10, donde tenemos esta gran historia de las dos hermanas, de Marta y María, que eran hermanas de Lázaro. En Lucas 10:38 dice la palabra poderosa de Dios así: aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué tremenda enseñanza. Hay algo que nosotros debemos de comprender, hermanos, y debo decir esto en primera instancia. Desde que entramos en el año 2020, y comenzó este tema de la pandemia en todo el mundo, debemos de reconocer y recordar algo. Todas las cosas cambiaron. El mundo cambió. La pandemia hizo que el mundo cambiara, que las naciones cambiaran, y aún que las iglesias cambiaran. Donde la pandemia, ¿verdad?, trajo que las agendas, los programas, los planes que teníamos en las iglesias, los calendarios anuales, las metas anuales, los lemas anuales, todo eso se estancó, se hizo un stop. Como que de repente todos estos planes y todas estas cosas quedaron en segundo lugar, porque ahora pues son otras las prioridades. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado es tratar de no volver a aquello que éramos antes de la pandemia. Si algo yo trato de buscar el entendimiento, es saber qué está diciendo Dios ahora y qué quiere Dios que hagamos ahora. Y si podemos reconocer que la pandemia trajo algo, el mayor tiempo que yo he visto de que soy cristiano, donde la iglesia se volcó a orar, a ayunar, a interceder, a hacer vigilia, a hacer programas de ayuno de 21 días. O sea, nunca hubo un tiempo como este donde la iglesia se volteó a buscar a Dios en ayuno, en oración, en adoración, como nunca antes. Y donde algunos temas fueron bien importantes, como el tema de nuestra relación con Dios, como el tema de la familia, los hogares, ¿verdad? Donde también hubo necesidad de orar mucho por sanidad y por milagro. Y yo quiero enfocarme mucho en este aspecto, porque no tratando de entender qué es lo que Dios quiso mostrar con la pandemia. Para mí,
pienso yo pues que una de las cosas que Dios ha mostrado es que Dios permitió la pandemia para transicionar a la iglesia de una posición a otra. Y esta historia de la transición de una postura a otra la podemos ver en la vida de Marta y María. Y yo creo que ahí está el enfoque claro de lo que el cielo está hablando, lo que el cielo quiere que nosotros aprendamos en esta hora. Esta historia comienza, ¿verdad?, con Marta y María. Y comienza cuando un momento, de repente, Jesús llega a visitar la casa de Marta y de María. Y la Biblia dice que Marta recibió al Señor con los brazos abiertos, le dio hospedaje, lo atendió. Pero cuando María escuchó que el Señor había llegado, dice que María toma una posición. Dice la palabra en el versículo 39, que María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Y Marta seguía en los quehaceres, Marta sería atendiendo la casa. Y llegó un momento que Marta se queja delante del Señor. Dice: Señor, mira a mi hermana María, llámale la atención para que me ayude a mí también. Y ahí Cristo expresa algo tan poderoso. Dice: Marta, Marta, muy afanada y turbada estás en muchas cosas. Cuando vemos estas palabras de Jesús, cuando dice Marta, Marta, muy afanada y turbada estás en muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual dice la Biblia, dice María ha escogido una cosa, dice, y esa cosa era tan necesaria que María escogió la buena parte y no le será quitada. Vamos a mirar estos dos aspectos, ¿verdad? La vida de Marta y la vida de María. Marta, podemos mirar a Marta como una mujer que está afanada y turbada. ¿Qué significa esto de estar afanada y turbada? O sea que Marta estaba preocupada con tantos quehaceres, ¿verdad? Sirviendo, ¿verdad?, con mucha devoción al Señor. Pero había algo. Y vamos a hablar un poquito de esto porque vamos a ver la forma como Marta está sirviendo. Marta estaba, dice la Biblia, está afanada y turbada en muchas cosas. Si algo yo aprendí como pastor antes de la pandemia es que la iglesia del Señor, así era la iglesia. Una iglesia que estaba afanada en muchas cosas, muchos eventos, muchas actividades, muchos programas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de repente vino la pandemia y todas esas cosas que se habían programado se detuvieron, se cancelaron, se anularon. No se podía ni siquiera programar nada. Y todavía estamos en el día de hoy viviendo todavía los efectos de esta pandemia y todavía hay cosas que son inciertas, donde los programas, los eventos, todo esto ha quedado en segundo lugar. Porque el Señor estaba permitiendo que esta pandemia fuera usada como una circunstancia para transicionar a la iglesia, porque la iglesia siempre estuvo y estaba siempre en muchas cosas. Estamos en muchas cosas. A veces estamos en tantas cosas que pensamos que aunque parezcan cristianas, entre comillas, no todas esas cosas que estamos haciendo era el deseo o el corazón de Dios. Y aquí podemos ver este contraste entre Marta, que representa a esa iglesia que está turbada, a la iglesia que está afanada en muchas cosas, pero que no entendió algo, no entendió su momento de Selah. Porque María, cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, María sí entiende su momento de Selah. ¿Y qué es Selah?
Selah es una forma musical para indicar que hay una pausa, un silencio. María entendió que había que tomar una decisión de hacer un Selah. Jesús llegó para tener un tiempo de intimidad y comunión con ella. ¿Usted cree que Jesús podía haber tenido hambre o deseo de beber algo? Pero Jesús estaba buscando algo más, un corazón apasionado, derretido, como lo encuentra en María. Mientras que Marta comienza a afanarse y turbarse en muchas cosas, María simplemente entendió la visitación de Dios, entendió ese momento maravilloso y se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Dice la Biblia que Marta reclama al Señor: Señor, ves que ella no me ayuda a servir. Hay algo que ha pasado en la iglesia, hermano, y es que muchas veces pensamos que entre más servicio hacemos en la iglesia, más conectados estamos con la voluntad de Dios. Porque a veces pensamos que el servir al Señor de una forma o de otra forma es lo correcto. Quizás antes esa era la forma como nos movíamos y como nos activábamos. Pero aquí el Señor estaba demostrándole a Marta que aunque ella está sirviendo, no estamos hablando del tema del servicio como que si el servir no fuera lo correcto. El tema del servicio es: uno puede servir a Dios, pero sin intimidad. Hay mucha gente que sirven a Dios, pero sin intimidad, sin relación con Dios. Porque lo más importante para Dios no es tanto lo mucho que tú hagas, sino qué tiempo tú pasas en la presencia de Dios, qué tiempo tú pasas en intimidad con Dios, en relación con Dios. Por eso que más tarde Cristo dice: pero María escogió la mejor parte. ¿Cuál parte escogió María? Escogió, ¿qué cosa? El Selah. Escogió intimidad con el Señor. Y muchas veces no entendemos primero nuestro tiempo de Selah. Cuando llega Cristo, Él viene a traer descanso. Segundo, María pudo haber confundido el servicio, el servir. Y no se trata de cuánto yo sirvo, sino cuánto obedecemos al Señor. Y una cosa importante es que muchas veces cuando Cristo llegó aquí a la casa de Marta y María, vemos a esta Marta sirviendo, afanada y turbada. Y pensamos muchas veces que entre más servimos al Señor, más impresionamos al Señor. Hay gente que la vemos sirviendo para impresionar quizás al pastor, impresionar a los hermanos. Pero quiero decirle algo, queridos hermanos, que al Señor no le impresiona lo que usted y yo hagamos. ¿Sabe por qué no le impresiona estas cosas? Los talentos y los dones que usamos para servir no son nuestros. Los dones y los talentos nos los dio el Señor. Así que Marta, quizás pensando ella que esta es la manera de impresionar al Señor. Pero Cristo le dice: Marta, Marta, estás siempre afanada y turbada, estás en muchas cosas. Y sabe, hermano, cuando nosotros estamos en muchas cosas, podemos servir, como dije, sin intimidad. Y uno de los peligros que se ve cada día más con el correr del tiempo, los años, es que vamos perdiendo esa sensibilidad a la voz de Dios. Vamos perdiendo la sensibilidad a la voz de Dios. Vamos perdiendo ese primer amor, porque a veces nos dedicamos tanto al servir, que nos olvidamos de nuestro primer amor. Nos olvidamos de ese encuentro maravilloso que tuvimos con el Señor aquel día. Y nos olvidamos de esas cosas que son fundamentales para sostener de una vida cristiana. Y no solamente nos afanamos en las cosas cristianas, también nos podemos afanar en las cosas materiales de este mundo. Y vamos dejando, ¿qué vamos dejando? Lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante, hermano, es que hagamos como María. Así que yo veo esto así
Y creo que no es ahora que Dios viene tratando con la iglesia, no es desde ahora que Dios viene tratando con su pueblo, de transicionar a la iglesia de una iglesia tipo Marta a una iglesia tipo María. Yo creo que ya como de hace más de 20 años para atrás, el Espíritu Santo viene tratando con la iglesia, tratando con la iglesia, tratando con la iglesia, para que la iglesia entre realmente en esa corriente de la comunión con Dios, de la intimidad. Y una de las razones poderosas que hemos hablado en las últimas semanas tiene que ver mucho con la venida de Jesús. Tiene que ver mucho con la venida de Cristo, porque de nada sirve que nos encuentre Dios quizás turbado, afanado, preocupado, sirviendo, sin relación con Dios, sin intimidad con Dios. Yo creo que este es un tiempo de Selah que Dios ha permitido, porque Dios está transicionando a la iglesia a ser de una iglesia tipo Marta a una iglesia tipo María. Y vamos a ver la diferencia entre las Martas y la María. Mientras que las Martas están afanadas y turbadas, las Marías, ¿qué hacen las Marías? La iglesia tipo María se sientan a los pies de Jesús y oyen su palabra. O sea, las Marías tienen otra actitud diferente. Las Marías reconocen su Selah, reconocen el momento maravilloso que ha llegado a su vida. El hecho de que Jesús haya llegado a su casa, a la casa de ella, había que aprovechar al máximo, porque ese era el momento para sentarse a los pies de Jesús y escuchar de su viva voz la palabra del Señor. María decide tomar tiempo para adorarlo, para escuchar su voz, para saber qué hay en el corazón del Señor. ¿Cuál era el latido del corazón del Señor? ¿Qué palabra emanaba de su corazón? Y María demuestra, ¿verdad?, esa pasión por Jesús, esa pasión por su presencia, esa pasión por Dios. Por eso dice la Biblia que María escogió. ¿Qué cosa escogió María? La mejor parte. La Biblia dice que escogió la buena parte. Y María dice, una cosa era necesaria y María escogió la buena parte. Hay una buena parte que tú escoges. Hay una buena parte que tú decides. Tú vas a tener que tomar una decisión o hacer una elección entre ser una iglesia tipo Marta o convertirte en una iglesia tipo María, que se sienta a los pies de Jesús, para que se desespera, como dice la canción, ¿verdad?, de Jesús Adriano, que se desespera, que tiene hambre por su presencia, quiere escuchar la voz de Dios, quiere oír la voz de Dios. Pues esa es la transición que Dios ha estado permitiendo, no solamente por la pandemia, mucho antes, como le digo, desde el principio del año 2000, el Señor viene tratando con su iglesia, enseñándole que existe un solo lugar, y es estar en la presencia de Dios, adorándole 24/7, adorándole continuamente. Y vamos a ver razones poderosas cuando nosotros escogemos ese lugar. Cuando tú escoges ese lugar, cuando tú escoges estar a los pies de Jesús, cuando tú escoges escuchar su voz, cuando tú escoges adorarlo, cuando tú decides pasar tiempo y tiempo con el Señor, que tu única pasión es esperar que el día amanezca para estar conectado con el Señor. La gente hoy usa mucho el celular para estar conectado, pero hay algo más poderoso que estar conectado a un celular, y es estar conectado con la presencia de Dios. Este es el tiempo, ¿verdad?, que Dios está permitiendo a su iglesia para que nosotros podamos entrar en esta transición. Vemos a María haciendo ese deseo de apartando ese tiempo donde nada la vaya a distraer. Ella sabía que hay cosas que te pueden distraer, los afanes, las muchos quehaceres nos pueden distraer, y muchas veces nos distraen de lo más importante. Lo más importante es la presencia de Dios, estar ahí bajo sus pies, escuchar su voz, escuchar la palabra, escuchar una dirección del Señor, una enseñanza. Necesitamos, hermanos,
tomar una decisión y transicionar. Cuando María escoge esa postura, esa posición, María, ¿qué escogió? Estar en su presencia. María se coloca en una posición de adoración. Ahí está sentada a los pies de Jesús. Y sabemos que en esa posición, cuando tú te sientas con un corazón adorador y te sientas, ¿verdad?, para escuchar su palabra, en esa posición y estando delante del Señor, porque María está delante del Señor, en esa posición es que Dios puede proveerte, sanarte, bendecirte, liberarte, hacer cosas maravillosas. O más, Dios puede estar instruyéndote, dándote enseñanzas, revelaciones que te van a servir a ti y a mí para que mañana podamos enfrentar momentos difíciles, momentos de crisis. ¿Por qué? Porque tenemos una postura de ¿qué? De adoración y de oración y de intimidad. Dios está llamando, el Espíritu Santo está llamando a su iglesia a que transicionemos, a que entremos en un mayor tiempo de intimidad, de comunión con el Señor. Y una de las cosas que yo creo dentro de mí, viendo la palabra de Dios, yo creo que este momento que María toma para escuchar al Señor, para estar bajo su pie, fue un momento de gran preparación para el Señor, para María. Jesús usó este tiempo para preparar a María para las cosas que vendrían. Y usted sabe la historia que tiene que ver con Marta y María, con referente a su hermano Lázaro, cuando Lázaro se enferma y muere. La Biblia dice que Cristo llegó a la casa de Marta y María 4 días después. Y cuando uno ve las reacciones de Marta y de María, uno se da cuenta el valor que tuvo una con la otra de pasar tiempo con el Señor, con el amado, pasar tiempo en su presencia. Muchas veces el cristiano se conoce, el cristiano va a enfrentar muchas dificultades, muchas pruebas y muchas crisis que lo van a llevar a la victoria también, pero depende mucho de que hay un periodo de tiempo en la vida en que Dios te está preparando para lo que viene. Y tú estás quizás pensando que tu tiempo está pasando. No, tú estás, cada vez que tú decides apartarte para con Dios, intimidad, tú estás llenando tu vasija de aceite, te estás acondicionando para las cosas que van a venir y te prepara también para enfrentar la crisis. Cuando Jesús llega a la casa de Marta, hubo 2 recibimientos, el de Marta y de María. Miren, por ejemplo, Marta en Juan 11, 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire cómo Marta le habla al Señor. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no estuviera muerto. Marta prácticamente le está exigiendo al Señor o lo está culpando al Señor. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Quizá ella le está culpando porque Cristo no estaba aquí. Usted sabe que Cristo a propósito se quedó 4 días más para llegar cuando ya no había, humanamente no había ninguna forma de que hubiera una resurrección, porque cuando Jesús llega era bastante tarde para la mente del hombre. 4 días después, más adelante dice la Biblia que Marta decía, no Señor, si ya tienes 4 días. Así que para la mente humana era súper tarde. Ya aquí no había esperanza ni de sanidad, ni de milagro alguno, porque ya habían pasado 4 días. Pero mire cómo Marta trata al Señor. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera estado muerto. O sea, María se está quejando, se está prácticamente diciendo al Señor Jesús, por tu culpa mi hermano ha muerto. Pero ¿sabes por qué pasó eso con Marta? Recuerden, Marta estaba afanada y turbada en muchas cosas. Marta no tuvo tiempo para sentarse a los pies de Jesús, para oír su palabra. Jesús llegó a la casa de Marta y María para que ambas tuvieran ese tipo de intimidad y comunión. Pero miren la reacción de María. Cuando Jesús va al encuentro de María, María dice la misma palabra de Marta, si tú hubieras estado aquí, pero hubo algo que anticipó a María, y es que dice la Biblia,
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no había muerto. ¿Ve la diferencia? María no acusa al Señor, no se queja, sino que María dice que se postró a sus pies. ¿Por qué María se postró a sus pies? Porque seguro que cuando ella se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra, el Señor le enseñó sobre la adoración. Mire, lo que Marta no consiguió, escuche iglesia, escuche querido hermano, lo que Marta no consiguió con su afán y su queja y culpando a Jesús, María lo consiguió con su adoración, con un corazón humilde. María logró algo con su adoración y con su humildad, porque María dice: yo estoy delante del Señor. Cuando Jesús llegó la primera vez a la casa de Marta y María, María sabía que ella estaría no perdiendo su tiempo. Mire, ella estaría delante del Señor. A veces usted está orando todos los días, de lunes a viernes, sábado estamos ayunando y domingo. Uno dice: bueno, tanto tiempo. Yo no solamente oro en las mañanas, yo tengo que orar en las tardes, en el grupo que oramos en la tarde por la nación, y siempre estoy orando, siempre estoy como metido en un momento de adoración, ¿Por qué? Porque eso me mantiene, me da oportunidad de mantenerme ahí siempre conectado en estas cosas. ¿Por qué? Porque estoy buscando su rostro, estoy buscando a Dios. Y eso que pasó en el capítulo 10 de Lucas, preparó a María en Juan 11, que cuando vino la crisis, vino la prueba, mientras que Marta reaccionó de una manera incorrecta por su actitud, María reaccionó, dice, y se postró. Seguro que Jesús le enseñó a ella sobre cómo tocar el corazón del Padre. Cómo tocar el corazón del Padre. Porque el Padre está buscando, ¿qué cosa? Adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Y María no dijo las mismas palabras, pero María, antes de decir cualquier palabra, María se postró con un corazón adorador, con un corazón humilde, y dio las palabras. Dice la Biblia que cuando esto ocurre, dice: Jesús entonces, al verla llorando, a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Mire hasta dónde llegó la postura de María, que cuando la reacción de María fue postrarse, y a ver a María llorando, dice la Biblia, que se conmovió y se estremeció en gran manera y se conmovió su espíritu. A veces queremos arreglar las cosas así fuertemente o tajantemente o con golpes o con reacciones negativas de la carne. Y mire, hermano, usted no va a lograr nada si permite que la carne te domine, si permite que tu ego no te permita humillarte, si permite que tu situación no te haga ver algunas realidades que son mucho más grandes. Hay que entender los momentos de Selah, que los Selah no son para tú desgastarte ni para tú perder tu tiempo. Los momentos de Selah son para que te llenes de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y que puedas aprovechar el tiempo para adorar al Señor. María supo aprovechar su momento cuando Jesús visitó, y cuando vino la crisis, la prueba, María, su adoración y su humildad logró algo que Marta no logró. Yo voy a profetizar esta palabra. Así dice el Señor: todo aquel que quiere tocar el corazón y quiere lograr algo para Dios, tiene que cambiar tu postura. Tú no puedes estar ya afanado y turbado. Mientras que estés afanado y turbado, no vas a alcanzar nada. ¿Quieres tocar el corazón del Padre? Entonces, póstrate en su presencia. Humíllate ante Él. Escucha la palabra de Dios, porque esa palabra que tú vas a escuchar te va a empoderar, que cuando venga un momento difícil de prueba, tú vas a saber lo que Dios es capaz y lo que no podemos hacer con nuestra fuerza. Una adoración que se postra tocó el corazón del Padre.
Jesús se conmovió en su espíritu. Y más adelante la historia dice que Jesús llegó y preguntó, ¿dónde le pusiste? Y fueron a la tumba donde estaba Lázaro. Cristo mandó, quiten la piedra, eso lo haremos otro día después, quiten la piedra, y quitaron la piedra, y Cristo dijo, Lázaro, sal fuera, ven fuera. Pero ¿qué fue lo que tocó el corazón de Dios? ¿Qué fue lo que tocó el corazón de Dios? La actitud de María. ¿Por qué? Porque ella había decidido algo, queridos hermanos. Ella había decidido pasar el mayor tiempo posible en la presencia de Dios. Y yo llamo al pueblo de Dios en esta noche. Yo te llamo a ti, querido hermano, de que usted tiene que entender que estos tiempos, estos kairos que Dios ha permitido en estos últimos días, estos kairos han venido a transicionar a la iglesia. Estas situaciones que el mundo está pasando han venido a contribuir cuando más nunca que ha habido en la historia, nosotros nos acerquemos a Dios, busquemos a Dios. Yo le hablo a aquel hermano, hermana que está pensando en retirarse del Señor, o que se siente que ya no puede más, o que no aguanta más, o que dice, pastor, ya yo no aguanto más. Claro, no aguanta más porque necesitas pasar tiempo y sentarte a los pies de Jesús y escuchar tu palabra, esa palabra poderosa. Hermano, tienes que entender que esta es la forma como vas a avanzar, esta es la forma como vas a prosperar, esta es la forma como vas a recibir tu sanidad, tu milagro, tu bendición. Es tan fácil de recibirlo si entiendes que hay una postura que tienes que tomar, y es: voy a sentarme a los pies de Jesús, voy a comenzar a oír su palabra, porque hay secretos que Dios te quiere mostrar, hay misterios que Dios te quiere hablar, hay revelaciones que Dios quiera. ¿Por qué a algunos Dios le da muchas cosas que a otros? Porque esas personas que Dios le da más que a otros son personas que dedican tiempo en la semana para pasar momentos agradables, momentos de calidad con el Maestro, con el Señor, con el Espíritu de Dios, y sentarte, Señor, como un niño, y sentarte allí a recibir, a oír su palabra, porque necesitamos, hermanos, entender que esta es la forma como nosotros vamos a lograr que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros familiares, hermanos, avancemos y no nos quedemos en esta transición, no nos quedemos atrás, no nos quedemos en el afán turbado, sino que avancemos a un tiempo de victoria. Y yo te puedo profetizar que así como María pudo ver la mano poderosa de Dios, porque ella supo aprovechar su momento, ella supo aprovechar su selá, ella supo sentarse a los pies de Jesús, ella tomó tiempo para escuchar la palabra, que cuando vino la adversidad, ella lo que hizo fue postrarse, adorarle humildemente. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué hizo? Cristo hizo el más grande de los milagros. Y Dios va a hacer milagros. Los milagros van a venir. Los milagros existen. Pero cuando tú tomas la postura de sentarte a los pies, de adorarle, apasionate por Jesús. Si algo comprendió el rey David, era ese amor por la presencia de Dios, ese amor por su presencia, que David decidió un día traer el arca del pacto, ¿verdad? Traerla a su ciudad, traerla a su casa. Y cuando David vio que el arca del pacto estaba en la casa de Obed-Edom y la casa de Obed-Edom prosperaba, David quiso traer, bendito sea el Señor, esa arca a su ciudad, a su casa, porque había algo que David había entendido, había algo que David comprendía, es que David amaba tanto la presencia de Dios. David quería estar a solas, quería pasar tiempos y tiempos, mañana, tarde, noche. Tanto así que el arca del pacto estaba casi al frente de la casa de David. Al frente de la casa de David estaba el arca, estaba el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en esa posición, en esa postura, es que tú vas a encontrar deleite en el Señor. Vas a encontrar, hermano, fascinación. Vas a conocer a Dios en muchas facetas que van a ser grandes. Viene una nueva temporada para la vida nuestra, viene una nueva temporada para la iglesia. Sí, el Señor está transicionando de ser una iglesia que estaba afanada y turbada, familia afanada y turbada. Ahora, ¿para qué? Para sentarnos a los pies de Jesús. Quizás este es el momento más maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tomas tiempo de sentarte a los pies de Jesús, oír su palabra, vas a descubrir algo. Vas a dejar que Dios
sea Dios. Las cosas que te pasan se van a resolver. Dios va a dar respuesta a todas las cosas, porque hay algo que Dios no va a poder dejar a un lado. Un corazón adorador, un corazón humilde, un corazón que se sienta para escuchar las palabras. Cuando tú te sientas a los pies del Señor, cuando te sientas a escuchar la palabra, cuando tú decides adorarle, quiero que pienses esto, hermano. No estás delante de cualquier persona, estás delante de Jesús, estás delante del Señor. Y cuando tú te posicionas allí, ahí comenzará tu sanidad. En esa posición, Dios te va a sanar. En esa posición, Dios te va a liberar. En esa postura, Dios te va a bendecir. Una hermana de la iglesia me hablaba esta tarde, me compartía algunos testimonios de que ella decía cómo Dios, ella tenía una empresa, un empoderamiento de hacer pues una actividad de fondo para su familia, y que empezó el año de tamales. Creo que la hermana comenzó a hacer unos tamales, ¿verdad? Y dice la hermana me compartía que ahí estaba el negocio más o menos allí, pero que de repente ahora que ella comenzó a estar en Let's Pray y comenzó a meterse a orar y a orar y a buscar, dice que de repente pasó algo, que una persona se interesó por sus tamales y una persona la estaba contratando para comenzar para hacer 150 tamales por semana. Ella se gana una ofrenda allí por esos tamales para empezar. 50 tamales un día sí y un día no. Consiguió algo que no había conseguido durante los últimos meses, porque decidió estar en oración y buscar a Dios. Y mire cómo vino la bendición. No vino por su fuerza, vino por estar solo en la presencia del Señor, postrado, adorando, humillado, escuchando la palabra, porque usted necesita escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra te va a instruir. Cuando Elías estuvo en la cueva, allá en Primero de los Reyes, ¿verdad? Capítulo 19, cuando Elías se metió en la cueva, Dios no se va a meter en la cueva. Y le preguntó Dios a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? A veces Elías estaba allí hasta que de repente él tiene que salir. A veces pasamos por depresión, por debilidad, por desánimo, pero Dios no se va a meter en la cueva. Tú tienes que salir de la cueva. Tú tienes que decidir salir de esa cueva. Cuando tú sales de la cueva, te espera algo. Te espera el silbo apacible. Elías no estaba acostumbrado a ese silbo, estaba acostumbrado al terremoto, al viento, al mar, hasta que de repente escucha un silbo apacible. Y qué tremendo que Elías reconoció que en ese silbo apacible estaba la voz de Dios, estaba la presencia de Dios. Y esa voz vino para traer instrucción. Dios va a darte instrucción. Dios te va a decir lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Dios te va a guiar. Y cuando tú piensas que ya todo acabó con tu vida y dices, ya mi vida no hay más nada que hacer, ya todo acabó. No acaba. En la presencia de Dios siempre hay avance, siempre hay continuidad, siempre vas de gloria en gloria, de poder en poder. Pero, como dije al principio, uno tiene que elegir hoy qué vas a hacer. Si quieres continuar como Marta, afanada y turbada, o quieres tomar la decisión de ser una María que se sienta a los pies de Jesús para adorarlo, para intimidar con Él, para ver al amado, para disfrutar la belleza del Señor, la majestad de Dios. Usted sabe que es sentarse a los pies y escuchar al mismo Maestro, al mismo Señor, enseñar tu palabra. Y esa palabra que Dios te enseña en la intimidad, en esa atmósfera, dice la Biblia, que María escogió la buena parte y no le será quitada. Hay cosas que nadie te la va a poder quitar. Cuando tú te enamoras de la presencia de Dios, cuando tú escoges estar con el Señor, nada ni nadie te va a arrebatar del amor de Cristo.
Nadie te podrá apartar del amor de Cristo. Nadie. ¿Por qué? Porque tú sabes que en ese lugar secreto, en ese lugar de intimidad, encontrarás seguridad, encontrarás paz, encontrarás ternura. ¿Y sabes qué, queridos hermanos? Encontrarás a un padre amoroso que te ama. Yo quiero invitarte para que usted hoy tome una decisión. Estamos transicionando. Muchas iglesias desde hace años atrás han estado transicionando. Ahora, por causa de la pandemia, se nos hace mucho más, se nos hace más directo la transición. Hay que transicionar. Dios ha hecho que todos estos programas, eventos y planes que teníamos en el 2020, 2021, en los años siguientes, todos estos planes se han detenido para entrar en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando a la iglesia. ¿Para qué? Porque viene un avivamiento, hermano. Viene un avivamiento en toda la tierra y hay que estar listo. Viene una cosecha de almas. Oh, es eminente la gran cosecha de almas. Vienen mayores tiempos de oración. Usted tiene que prepararse para aprovechar todos los tiempos de oración. Mañana, tarde, noche. Esté conectado en el Facebook, en el Zoom. Asista a las reuniones presenciales. El sábado, en ayuno, el domingo, asista. Usted busque. Escuche música cristiana. Esté en ese lugar secreto. ¿Por qué? Porque viene tiempo también de milagros. Muchos milagros vamos a ver. Así como María vio aquel milagro de ver a su hermano volver a la vida. Porque María tomó una postura de estar en ese lugar secreto, en esa intimidad. Y sobre todo, todas estas transiciones que está haciendo Dios de las Martas a la María, nos están llevando a algo muy importante, y es a prepararnos a nosotros, porque pronto viene Jesús. La venida de Cristo es algo que ya está a la puerta. Pero como tú estás en esa atmósfera de adoración, de intimidad, de escuchar su palabra, tú estás buscando, pero a la vez te estás preparando, te estás llenando de aceite para que cuando aquel día llegue, suene la trompeta, esté listo para irte con el Señor. Termino diciendo estas palabras. Tú decides hoy, tú eliges que quieres estar. O quieres estar como Marta, afanada y turbada, ser esa iglesia afanada y turbada que está en muchas cosas. O tú quieres ser una iglesia tipo María, que se sientan a los pies de Jesús, que escuchan su palabra, que la adoran. Y eso, te lo repito otra vez, es la buena parte que escoge. Esta es la buena parte. Tú eliges hoy, tú eliges, pero quiero que elijas a Cristo. Cuando eliges a Jesús, escoge la buena parte, no la cualquier parte, la buena parte escoges cuando escoges a Cristo. Y sobre todo, no solamente escoges la buena parte, sino que escoges eso, cuando escoges a Jesús y eliges por Jesús, eliges por su presencia, dice la Biblia, no se te será quitado. Dios tiene una gran bendición para tu vida. Yo quiero orar por ti, para que Dios te muestre el camino a seguir. Tú que estás orando, Señor, ¿qué hago? Pues en esta noche Dios te muestra el camino a seguir. Dios te está diciendo lo que tienes que hacer, no lo que tú crees que puedes hacer. No, esto es lo que Dios quiere. Siéntate, aprovecha tu Selah, disfruta su presencia, disfruta al amado, intimida con el amado, ámalo a Él, ama su presencia. Mientras que estés en esa postura, todo lo que necesites lo vas a encontrar allí con el Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y yo oro, Padre, porque tú levantes esa iglesia tipo María, enamorada de Jesús, que apartan momento y apartan espacio para estar con el Señor. Hay un lugar, hay unas horas y horas, hay momentos de deleite, de disfrutar la presencia de Dios. Así como el cántico de nuestro hermano Jesús Adriano, en un momento en su presencia, en un instante nada más,
¿Qué no daría por estar allí en ese lugar secreto, en ese lugar de su presencia? Y la razón que te va a llevar a tú elegir, ¿sabe cuál es? El hambre que tú tengas por Dios. Yo oro para que Dios te dé hambre por su presencia. Y te dé hambre y más hambre y te apasiones por Él como la cosa más prioritaria en tu vida. Hambre de ti, hambre que duele, hambre que debilita, hambre por su presencia. Dios mío, dale hambre a tu pueblo, hambre a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén.